Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado y para los familiares que los acompañan en este proceso de preparación en sus hogares. En estos encuentros de química, principalmente en el del día de hoy, vamos a trabajar contenidos relacionados con la unidad número 1, las sustancias y las reacciones químicas. Y que pretendemos hacer una sistematización de algunos contenidos que son objetivos del grado y mostrarles actividades que pueden realizar y que pueden enriquecer después su trabajo independiente. Quiero recordarles que en esta primera unidad estudiamos dos conceptos que son fundamentales: el concepto de sustancia pura y el concepto de mezcla. Recuerden que las sustancias, por lo general en la naturaleza, no se encuentran puras, sino que están mezcladas con otras. Entonces, ¿cómo separar los componentes de las mezclas? Es por eso que les propongo el siguiente tema: la separación de los componentes de las mezclas. Vamos a ver, de las 4 operaciones estudiadas, nos vamos a referir principalmente a 3 de ellas. Y también vamos a ver qué otros aspectos tenemos que tener presente para seleccionar la operación de separación de los componentes de las mezclas más adecuada. Y bien, vamos a hablar de las operaciones de separación de los componentes de las mezclas. ¿Y qué debemos tener presente? Recuerden que la selección de la operación de separación de los componentes de las mezclas está en dependencia de las propiedades que tienen los componentes que las forman. Vamos entonces a referirnos a 3 operaciones fundamentales, que son la decantación en sus 2 variantes, es decir, la decantación utilizando el embudo de separación y la decantación simple. Vamos a hablar también de la filtración y de la vaporización, pero recuerden que hay una 4ª operación de separación de los componentes de las mezclas que también estudiamos, que es la destilación. Pero en el día de hoy nos vamos a referir fundamentalmente a estas 3 operaciones. No es necesario que lo copien ahora, porque a esto le vamos a dedicar tiempo en el transcurso del encuentro. Ahora, ¿qué quiero que copien? Los aspectos que debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar o de realizar cada operación. Y fíjense que el primer aspecto que aparece son las propiedades de los componentes. Les comentaba que esto es uno de los aspectos más importantes, porque tenemos que conocer qué propiedades tienen los componentes para poder seleccionar la operación más adecuada. Y cuando hablamos de las propiedades, ¿a qué me estoy refiriendo? Recuerden que nos estamos refiriendo al estado de agregación, es decir, si los componentes son sólidos o líquidos. Nos estamos refiriendo a la solubilidad en agua, que es otra propiedad importante, es decir, si son solubles o son prácticamente insolubles o poco solubles. También nos estamos refiriendo a la densidad, si es más denso o menos denso. Y también es importante tener en cuenta las temperaturas de ebullición, es decir, que cuando tengamos en cuenta las propiedades de los componentes, entonces estaremos en mejores condiciones para seleccionar la operación de separación de los componentes más adecuada. Una vez que ya conozcamos estas propiedades, entonces ya podemos clasificar las mezclas de acuerdo a su aspecto externo. Recuerden que las mezclas pueden ser de 2 tipos, mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Y también debemos tener presente qué útiles de laboratorio se emplean para realizar cada operación. Recuerden que la química es una ciencia teórico-experimental, por tanto, debemos trabajar con útiles de laboratorio. Y el diagrama de flujo, recuerden que les ayuda a hacer un resumen de la operación que estamos realizando. En el transcurso del encuentro van a tener oportunidad de ver un ejemplo para que después ustedes puedan realizar otras actividades de forma independiente.
Y quiero comenzar con una operación que ustedes realizan de forma cotidiana en sus hogares. Digo ustedes o cualquier otro familiar. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando vamos a cocinar el arroz o cuando vamos a cocinar los frijoles. ¿Qué hacemos? Le añadimos agua, ¿verdad? Bueno, en ese momento ya tenemos una mezcla que, como ustedes conocen según su aspecto externo, la podemos clasificar como una mezcla heterogénea. Y por ejemplo, cuando botamos el agua, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una decantación simple. Recuerden que la decantación simple consiste precisamente en trasvasar el líquido de la mezcla a otro recipiente. Por lo general, lo vertemos en el fregadero y estamos separando esa mezcla de una forma sencilla. Pero entonces les propongo analizar precisamente esta mezcla de agua y arroz. ¿Por qué decimos que es una decantación simple? Y fíjense que ahí les muestro la mezcla de agua y arroz que está formada principalmente, y no es necesario que copien este texto porque es la información que les doy de esa operación, ¿verdad? De qué propiedades tienen los componentes de esa mezcla para poder hacer esta operación. Y fíjense que está formada por un componente líquido, que es el agua, y un componente sólido, que el componente sólido para nosotros es el arroz. ¿Qué propiedades tiene? Fíjense que ya estamos hablando del estado de agregación, ya estamos diciendo que son líquidos y un sólido, ¿verdad? Y que es prácticamente insoluble, es decir, ya estamos hablando de la solubilidad. Y además estamos diciendo que se deposita rápidamente en el fondo del recipiente. Que se deposita rápidamente en el fondo del recipiente es lo mismo que decir que sedimenta en un tiempo breve, ¿verdad? Entonces, con esas propiedades ya estamos en condiciones de clasificar esa mezcla de agua y arroz según su aspecto externo. ¿Cómo se clasifica? Recuerden que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque a simple vista podemos observar sus componentes. Entonces, a partir de estas propiedades, ya podemos decir que podemos aplicar la decantación simple, que como les dije, consiste en trasvasar el líquido a otro recipiente y de esta forma nos quedan separados los dos componentes de la mezcla. Entonces, en resumen, ¿qué propiedades tienen que tener los componentes para poder aplicar la decantación simple? Y fíjense que en la diapo le he puesto solamente la mezcla de agua y arroz, pero tienen un igual comportamiento según sus propiedades, el agua y los frijoles que vimos que les mencioné al inicio, y otra mezcla que también es una mezcla heterogénea, que ustedes la conocen muchísimo, el agua y la arena. También estamos hablando de un sólido prácticamente insoluble y que se deposita rápidamente en el fondo del recipiente. Y quiero que tomen nota y fíjense que le he marcado en blanco algo importante, que se deposita rápidamente en el fondo del recipiente. Y van a ver por qué. Porque cuando analicemos otra propiedad, es importante tener en cuenta esto que les estoy planteando. Bien, ¿qué útiles de laboratorio debemos emplear entonces para realizar una decantación simple? Y ahí aparecen en pantalla vasos de precipitado y el agitador. Realmente en esta operación debemos utilizar como mínimo 2 vasos de precipitado y el agitador de vidrio. Y fíjense que quiero que copien lo que aparece en la parte de abajo, útiles de laboratorio. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con el apéndice 2 del libro de texto que está en la página 104. Y ahora quiero mostrarles el diagrama de flujo de esta operación de la que estábamos hablando. Fíjense que en un rectángulo hemos encerrado los componentes de la mezcla que estamos trabajando, agua y arroz. Recuerden que de forma vertical se pone la operación que se realiza, la decantación simple, y de forma horizontal
el componente que sale, en este caso el componente líquido, que es el agua, y en la parte de abajo el componente que nos queda, que es el componente sólido. Yo les propongo que copien este diagrama de flujo porque les va a servir de guía para el resto de las actividades que les quiero proponer. Importante, tanto la mezcla como los dos componentes después de separados se encierran en un rectángulo. Ya hemos hablado de varios componentes de las mezclas que se pueden separar por decantación. Pero quiero que pensemos ahora en otras mezclas. Por ejemplo, agua y gasolina, agua y aceite, agua y petróleo. ¿Podremos aplicar una decantación como mismo hicimos en los ejemplos anteriores? En esos casos también vamos a aplicar una operación de decantación, pero la operación de decantación con ayuda del embudo de separación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mezclas que están formadas por dos componentes líquidos. Por ejemplo, agua y gasolina. ¿Qué propiedades tienen los componentes que me permiten a mí aplicar también una decantación? Estamos hablando ahora de dos líquidos que son no miscibles entre sí. Recuerden que no miscibles quiere decir que son dos líquidos prácticamente insolubles entre sí. Pero fíjense que también presentan diferentes densidades. En este ejemplo de agua y gasolina, el agua es más denso, por tanto forma la capa inferior de la mezcla. Y la gasolina formará entonces la capa superior de la mezcla. Fíjense que en la parte de abajo aparece que ustedes deben mirar la figura 1.10 del libro de texto de la página 15. Lo más importante es que ustedes anoten esa figura, es decir, tomen nota de que tienen que consultar esa figura para que después puedan realizar la actividad independiente que les propongo. Ahora, tengo dos componentes líquidos y que son prácticamente insolubles entre sí y que tienen diferentes densidades. Esas propiedades son las que me permiten a mí separarlos por la operación de decantación. Entonces podemos clasificar esa mezcla de agua y gasolina también como una mezcla heterogénea, porque claramente vamos a observar las dos capas que nos están diciendo que tenemos dos componentes, es decir, que sus componentes se pueden observar también a simple vista. Entonces, de esta primera parte, ¿qué actividades le quiero proponer? Como ya vimos un ejemplo de cómo realizar el diagrama de flujo, les propongo entonces que de la operación de decantación con el embudo de separación, ustedes observen la figura 1.10, como ya les dije, y hagan un resumen de los útiles de laboratorio que se emplean para realizar la operación, utilizando, por supuesto, el apéndice 2 del libro de texto que aparece en la página 104. Y posteriormente van a hacer, como mismo hicimos en la decantación simple, la representación del diagrama de flujo. Entonces, quiero que veamos, en resumen, para qué utilizamos la operación de decantación. Fíjense que vimos dos ejemplos, una mezcla formada por un sólido y un líquido y una mezcla formada por dos líquidos, pero que ambos, de acuerdo a su solubilidad en agua, son prácticamente insolubles. Por tanto, ¿para qué utilizamos la operación de decantación? Bueno, para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido o líquido. Esto no es necesario que lo copien, solamente se los estoy comentando, lo van a copiar posteriormente si tienen alguna duda porque aparece en el recuadro del libro de texto de la página 15. Repito, nos sirve para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido o líquido prácticamente insoluble en aquel y que transcurrido un tiempo relativamente breve
se deposita en el fondo del recipiente. Ahora quiero que piensen, si tenemos una mezcla, por ejemplo, de agua y polvo de tiza, o agua y talco, o simplemente, muy comúnmente ustedes trabajan con poliespuma en la casa, una mezcla de agua y poliespuma. ¿Qué propiedades tienen los componentes de esas mezclas que he mencionado? ¿Podremos aplicar la operación de decantación? Veamos entonces un ejemplo. Agua y corcho. Agua y corcho que son dos componentes, un componente líquido y un sólido prácticamente insoluble, cuyas partículas permanecen flotando en suspensión o en la superficie durante un tiempo prolongado. En este caso, ¿podremos aplicar la operación de decantación? Por supuesto que no, porque aunque tenemos un componente líquido y un componente sólido que es prácticamente insoluble, fíjense que aquí las partículas se encuentran flotando en la superficie durante un tiempo prolongado. Por eso cuando vimos la decantación simple, les dije que se fijaran bien que en la decantación simple, aunque tenemos un líquido y un sólido prácticamente insoluble, las partículas se depositan rápidamente en el fondo del recipiente. Por eso aplicamos decantación. Sin embargo, aquí tenemos un líquido y un sólido prácticamente insoluble, cuyas partículas permanecen flotando en la superficie durante un tiempo prolongado. Por eso es entonces que aplicamos la operación de filtración. Y también podemos clasificar esta mezcla atendiendo su aspecto externo. Es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque podemos observar claramente los componentes de dicha mezcla. Y quiero que posteriormente ustedes observen la figura 1.11 del libro de texto en la página 17, porque ahí van a encontrar el aparato, es decir, la figura que muestra el aparato que se utiliza para realizar la filtración. Entonces, como bien hemos visto con las operaciones anteriores, les voy a proponer que de trabajo independiente ustedes también resuman los útiles de laboratorio y hagan el diagrama de flujo de esta operación. Entonces van a observar la figura 1.11, como ya les dije, van a continuar trabajando con el apéndice 2 del libro de texto para que resuma los útiles empleados y van a hacer el diagrama de flujo de esta operación. Entonces, resumiendo esta parte, y no es necesario que lo copien, solamente van a copiar que está en el recuadro del libro de texto en la página 16. ¿Para qué utilizamos la filtración o para qué se realiza? Bueno, se realiza para separar el componente líquido de una mezcla de otro sólido prácticamente insoluble en aquel y cuyas partículas flotan en la superficie o se mantienen en suspensión durante un tiempo relativamente prolongado. Fíjense que la densidad es importante entonces para definir cuando realizamos la filtración, cuando el componente sólido es menos denso que el líquido o cuando realizamos la decantación simple, como explicamos en los ejemplos anteriores.
Entonces, de trabajo independiente de esta parte, ¿qué les queda? Que ustedes realicen los ejercicios 1.28 y 1.29 del libro de texto de la página 18 y para eso pueden consultar el epígrafe 1.6 y por supuesto, como ya les dije anteriormente, van a continuar trabajando con los útiles de laboratorio que aparecen en la página 104. Nos queda hablar de la operación de vaporización. Esta operación se realiza cuando se quieren separar los componentes de una disolución. Y fíjense que ya estoy hablando de disolución, principalmente cuando se quiere recoger el soluto. La vaporización se puede realizar a temperatura ambiente o con calentamiento. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Agua y sal. La sal, que no es más que la sal de cocina, la sal común, que es el cloruro de sodio. ¿Qué propiedades tienen estos componentes que forman esta mezcla? El líquido, que es el agua, y un sólido, que es soluble, y que presentan diferentes temperaturas de ebullición. Recuerden que la temperatura de ebullición es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas. Por eso que en esta mezcla se puede hacer por calentamiento o a temperatura ambiente esta operación de vaporización para que el componente líquido pase a la atmósfera y poder recoger el soluto, que es el sólido. En este caso sería el cloruro de sodio, que es la sal común. Entonces estamos en condiciones de clasificar esta mezcla según su aspecto externo. Es una disolución. Recuerden que las disoluciones son un caso particular de las mezclas homogéneas y que las mezclas homogéneas son aquellas en las que no se observan a simple vista sus componentes. Recuerden que en la figura 1.13 del libro de texto aparece el esquema del aparato que se utiliza para realizar esta operación. Fíjense que ya estamos hablando de una operación donde vamos a separar el componente sólido, que es soluble. Entonces, de trabajo independiente, como hemos hecho en las operaciones anteriores, ustedes van a resumir los útiles empleados, es decir, que nada más que copien, resumir los útiles empleados y realizar el diagrama de flujo de la operación de vaporización. Entonces, en resumen, ¿para qué se utiliza la vaporización? Bueno, se utiliza para separar uno o más componentes sólidos, generalmente disueltos, del componente líquido de una mezcla y se basa en las diferentes temperaturas de ebullición de las sustancias. Fíjense que acá una de las propiedades fundamentales es que los componentes tengan diferentes temperaturas de ebullición. ¿Por qué? Porque vamos a calentar la mezcla hasta que el componente que tiene menor temperatura de ebullición pueda pasar a la atmósfera y poder recoger el componente sólido. Esto no es necesario que lo copien, aparece en el recuadro que está en su libro de texto en la página 19. Entonces, de trabajo independiente van a realizar los ejercicios 1.32 y 1.34 de su libro de texto y pueden consultar el epígrafe 1.7 de la página 19 y continuar trabajando con los útiles de laboratorio. Ahora, de estos dos ejercicios que le propongo, quiero analizar con ustedes el 1.34. El ejercicio dice, haga el experimento siguiente. En un recipiente con agua, añada primero arena y después serrín o acerrín, como ustedes lo conocen. Van a describir lo ocurrido y van a separar ustedes, si tienen estos componentes, pueden hacer la mezcla y separarla. ¿Y qué operaciones realizó y en qué orden? Fíjense que aquí tenemos un ejercicio que agrupa más de una operación de separación de los componentes de las mezclas. Y quiero hacer énfasis
en qué operaciones realizó y en qué orden. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer las operaciones en un orden lógico. Si tengo una mezcla en la que tuviera que decantar y filtrar y vaporizar, primero decantamos, después filtramos y por último vaporizamos. Es decir, que ya entonces yo los dejo para que ustedes puedan hacer este ejercicio, pensar, analizar. Pero insisto que las operaciones se realizan en el orden en que aparezcan. Es decir, primero decantamos, después filtramos y por último vaporizamos. De esta forma ya hemos llegado al final de este encuentro. Fíjense que hemos visto 3 de las 4 operaciones fundamentales de separación de los componentes de las mezclas y es importante que ustedes realicen estas actividades que les hemos orientado porque les permitirán estar en mejores condiciones para enfrentarse después a un cierre de curso y que sea satisfactorio. Sin más, los espero entonces la próxima semana.